entender un poquito más acerca de esta gran verdad de la palabra de Dios. Y ustedes saben que muchos de nosotros tenemos un concepto o una idea de lo que es el crecimiento espiritual. Y nosotros tenemos versículos que apoyan acerca de este tema, ¿no? Pero yo pienso que también a la misma vez que en nuestra teología práctica, una es lo que yo sé y otro es lo que yo hago. Lamentablemente lo que yo sé no es igual a lo que yo hago. Pero definitivamente es importante saber para luego hacer. Si la información que yo tengo es errónea o incompleta, eso va a afectar la parte práctica de mi vida cristiana. Si la información mía es deficiente, eso se va a reflejar en mi comportamiento. Pero como yo también estaba diciendo, yo puedo tener una información bíblica correcta, pero aún puede dejar mucho que desear en la parte práctica de la vida cristiana mía. Una actitud que no corresponde. Son cosas que el cristiano todavía no ha aprendido a aplicar en su vida para que esas verdades se vuelvan una realidad en su vida. Entonces, a ver, que alguien lea Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra sin el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Hay otra versión diferente? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En mi versión dice para que se cumpla su buena voluntad. Y en la mía dice, pues Dios es quien hace nacer en vosotros los buenos deseos y quien os ayuda a llevarlos a cabo según su buena voluntad. Bueno. Según su buena voluntad. Entonces, yo creo que estos dos versículos resumen lo que es el crecimiento de la vida cristiana. Muchas veces nos podemos preguntar, oye, ¿qué es lo que yo debo saber o qué es lo que yo debo hacer para yo poder crecer espiritualmente, ¿no? Y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos ideas, principios bíblicos acerca de esta gran verdad. Pero yo pienso que estos dos versículos, el 12 y el 13, nos dan un resumen bien preciso y bien exacto cuál es la clave para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos conquistar, para que nosotros podamos ser el tipo de cristiano que Dios quiere que nosotros deseemos, ¿no? Entonces, en el versículo 12, a ver si leen el versículo 12. Porque Dios es el que en vosotros obra sin el querer, como el hacer. No, ese es el 13. El 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí el versículo 12 habla cuál es nuestra responsabilidad. Que nosotros vayamos que nosotros vayamos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y claro, aquí se refiere que después de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra salvación. Esta palabra que no solamente yo esté seguro que cuando yo muera voy a ir al cielo porque yo he entendido de que Cristo murió y me perdonó todos mis pecados y yo he creído
en ese sacrificio para mi vida personal. Pero como dice ese versículo 12, el Señor quiere que yo vaya a cuidar mi salvación con temor y temblor. Claro, no se refiere en ninguna manera que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con la intención de no perderla, sino se refiere de que nosotros podamos desarrollar aquella salvación que nosotros conseguimos en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros somos responsables de aquellas cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Dios nos ha dado a nosotros esta responsabilidad, y la única persona que es responsable de nuestra vida espiritual es cada uno de nosotros. Aquí estamos para exhortarnos, aquí estamos para motivarnos, aquí estamos para ayudarnos, pero en quien descansa la responsabilidad de tu crecimiento espiritual, descansa en ti. Tu crecimiento espiritual no depende única y exclusivamente de la persona que está al lado tuyo, no. Dios usa a esa persona para que tú puedas crecer, pero que el crecimiento espiritual tuyo depende principalmente y mayormente de tu persona. Pero acerca del crecimiento espiritual, esto es como una moneda que tiene dos caras. Un lado de la moneda es mi responsabilidad, pero lo que yo quiero analizar las próximas semanas es el otro lado de la moneda, que puede ser que nosotros lo conozcamos en cierta manera, pero que posiblemente en la parte práctica nosotros ignoramos lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer espiritualmente. El versículo 13 habla qué es lo que Dios hace en la vida del cristiano para que nosotros podamos crecer. En otras palabras, que para que el versículo 12 se pueda cumplir, yo necesito entender el versículo 13. Yo necesito comprender el versículo 13. Yo necesito poder aplicar, tanto como sea posible, el versículo 13, para que en tal caso la parte práctica de la vida cristiana mía, lo que es el crecimiento de mi vida espiritual, lo que es mi responsabilidad como cristiano, funcione. No hay nada que pueda ser tan frustrante en la vida de un cristiano, de que uno está esforzándose, uno está luchando, uno está peleando, y de repente uno se encuentra que uno choca contra una pared y como si no hubiese la posibilidad de poder avanzar más. Pero en esa situación en particular es donde entra a funcionar el versículo 13. Entonces, para que yo pueda crecer espiritualmente, se requiere de que yo sea 100% responsable de mi parte. Pero para que yo pueda crecer espiritualmente, Dios tiene que ser 100% responsable de su parte. Entonces, cuando yo conozco mi responsabilidad y Dios cumple su responsabilidad, es cuando nosotros vamos a poder crecer espiritualmente. Cuando yo conozco mi responsabilidad y yo entiendo y yo comprendo y yo experimento la responsabilidad que Dios tiene para conmigo en mi vida espiritual, es entonces, yo diría que mi crecimiento espiritual no va a ser tan traumático, no va a ser tan dificultoso, ni tampoco tan frustrante como muchos cristianos se pueden sentir. Y si hay algo, por ejemplo, yo sé que en la vida espiritual de nosotros han habido algunos momentos que nosotros nos hemos sentido frustrados con nuestro crecimiento espiritual. Pero es interesante que esa frustración es parte de la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Eso lo vamos a analizar en otra oportunidad, en esta noche no. Pero Dios utiliza aquella frustración, aquel desánimo,
que nosotros podemos ver en nuestra vida espiritual, y Dios usa eso para que nosotros podamos crecer. Es más, el cristiano, aquel cristiano que se siente sumamente conforme en su vida espiritual, tiene un problema. Hay un corto espiritual, hay algo en la vida, espiritual de esa persona que no está funcionando debidamente. Porque ahora que cuando nosotros vayamos a analizar el versículo 13, nosotros debemos concluir de que si el versículo 13, si lo que Dios está haciendo precisamente en este mismo instante en nuestras vidas espirituales, eso es lo que nosotros vamos a ver, lo que Dios está haciendo precisamente en este mismo instante en nuestras vidas espirituales, no está teniendo un efecto en mi vida, y eso significa que yo me siento sumamente conforme en mi vida espiritual, o la verdad es que mi vida espiritual no es la prioridad que yo le debería poner, significa de que hay algo malo que está funcionando en mí, hay un cortocircuito en mi persona que hace que esa realidad del versículo 3 no esté sucediendo en mi vida. Fíjense lo que dice el versículo 13, lean el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, ¿qué otras versiones hay por ahí? Para que se cumpla, me gusta más. El versículo 13, a ver. Sí. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Cuando yo leo esto, yo pienso en la soberanía del Señor. Yo tuve una de mis hijas me preguntó hace poco, ay mami, yo no sé si yo quiero seguir estudiando, no sé, yo esto es lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces yo le contesté, ¿sabes qué? Estás en la mejor etapa de tu vida no para echar para atrás, sino para experimentar y para estudiar. Y le contesté además, tú sabes que yo aprendí en un devocional que en unos estudios yo aprendí que las personas piensan que la voluntad del Señor es como un puntito. Y si tú no estás en ese centro de ese puntito, tu vida se derrumba. Y no es así. Yo aprendí en ese devocional que el Señor tiene diferentes maneras de lidiar contigo y hacer su voluntad. Por ejemplo, la primera que yo aprendí, yo le decía a ella, es que el Señor tiene una voluntad relacional para con tu vida, donde Él tiene que ser lo primero en tu vida, esa relación que tú tienes con Él, tiene que ser lo primero. Después, el Señor tiene una voluntad moral para tu vida, donde Él quiere que tú seas pura, donde Él quiere que tú tengas un testimonio santo, y después de eso, aprendí en ese devocional que si tú metes la pata, el Señor en su misericordia y en su soberanía, Él va a trabajar con eso. Amén. Y Él va a hacer su voluntad. Amén. Entonces cuando yo leo esto, yo digo, wow, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces me gusta más esa versión. Porque si yo meto la pata, si yo hago un desastre en mi vida, aún el Señor en su soberanía y en su gracia va a usar todas esas medidas de pata que yo he hecho y Él las va a transformar. Amén. Y yo me quedé, wow. Y pensando en ti, escuché una canción que te la voy a poner. Wow. Que esa ha sido como mi oración esta semana, porque dice, hasta aquí llegué. La canción es en inglés y es un grupo americano moderno. La canción va bien rápida, porque es como un rock cristiano. Pero dice, en inglés, this is where I draw the line. This is where the old me dies. Hasta aquí llegué. Didn't you? Me agarró. Es como que te paran los pelos. ¿Cómo se llama? Disciple, draw the line. Disciple, draw the line. Él dice, that's it. This is where Se acabó lo que se daba. Se acabó. De aquí en adelante, No more. aquí donde se muere el Lighter match. Dice lighter match, let it burn. He said goodbye. This is where the old me dies. I mean, it's like,
Bueno, continuando con el tema. Wow. Bueno. Eso me gusta más. Eh, Es mí, el- porque si yo... el